Dios le bendiga. Hoy estamos ya con la tercera exposición de este tema, sanidad en medio de las aflicciones o sanidad eh, cuando estamos pasando por el proceso de aflicción. Hemos hablado acerca de algunas ideas o conceptos erróneos, cosas que a veces pensamos el por qué nos está sucediendo o estamos pasando cierta situación, pero definitivamente la palabra de Dios nos alienta. Recuerde que no solamente somos pasados por las aflicciones quienes amamos a Dios, sino también aquellos que no le conocen, aquellos que no creen en Él, y muchas veces ese proceso pues los lleva a un acercamiento con Dios, y en nuestras vidas no necesariamente es porque algo está malo y Dios nos está castigando. Muchas veces son los procesos en los cuales el Señor nos moldea, nos prepara y nos fortalece. Y bueno, vamos a continuar hoy. Este sería el tercero de tres enseñanzas que usted puede encontrar acá en el canal, si busca por ahí en el historial. Muy bien, entonces hay un principio importante que vemos en la parte natural, en lo natural, y es cuando un médico tiene que operar a su propio hijo. O sea, él como conocedor de los detalles, como conocedor de los riesgos, del dolor que va a tener, es una situación muy difícil. O sea, imagínese un médico operando a su propio hijo y sabe que a pesar de que es doloroso, es la única alternativa para no perderlo. Muchas veces cuando nuestra vida pasa por procesos de aflicción o por circunstancias que para nosotros muchas veces son muy difíciles de aceptar o muy difíciles de asimilar, debemos entender que Dios sabe que estamos pasando por dolor, que estamos pasando por angustia, pero a veces es la única alternativa. A veces es la única alternativa de que, por ejemplo, nuestra vida tome una dirección sabia en el manejo y en administración de las finanzas. Pasar por un proceso de angustia económico que nos hace ver cuáles han sido nuestros errores, cuáles han sido nuestras fallas, en qué le hemos fallado a nuestro Dios. Tal vez alguien dirá, bueno, pues yo soy muy ordenado en la parte económica, en la parte de manejo de financiero, pero bueno, honras a Dios, que es lo primero que deberíamos hacer. Luego de aprender a honrar a Dios, tenemos que ser formados y educados, reeducados en la parte financiera. Entonces, es importante que entendamos que para Dios también es doloroso lo que estamos pasando, pero Él sabe que a veces es la única alternativa que nos queda. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, voy a leer el verso 2 y 3, pero ojalá usted en su casa pueda leerlo. Yo acá tengo mi Biblia, entonces voy a leer algunos versículos de este capítulo 3. Y vamos a leer el verso 2 y 3 que dice: me guió, me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Eh, y quiero leerle un poquito el contexto, cómo finaliza este capítulo 3. Y quizás usted va a recordar algunos pasajes que sí son más familiares para nosotros. Tal vez este que le acabo de leer no lo es. Y en el verso 18 dice: y dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento de ajenjo y de hiel. Él está bien triste y está bien afligido. En el verso 21 dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y en el verso 22, creo que este sí le va a sonar muy familiar, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. El profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, le tocó una etapa de la historia muy, muy triste, porque fue cuando vinieron las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la idolatría sobre su pueblo, y vino el juicio y vino el castigo.
Y él fue formado y le tocó estar en esta etapa y le tocó profetizar cosas que no eran muy bonitas y sus mensajes no eran muy bonitos, pero eran formativos. Entonces, aquí el verso no quiere decir que hace un lado al hombre de su causa, no quiere sacarte la visión o no quiere darte de baja. Si estás bajo la sangre del pacto, tu aflicción no es para juicio, tu aflicción es para formación. Y esto debemos entenderlo. Cuando estamos pasando por un proceso y hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y le hemos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, lo que venga de ahí en adelante, para otro podría ser juicio, pero para ti va a ser formación. Él ve virtudes y ve visiones y ve planes y a veces la única manera de poder llegar a esto es que usted y yo seamos formados, que enfrentemos dudas, que enfrentemos temores y cosas que tenemos que superar. Y a veces la herramienta con la que superamos esas cosas es la aflicción. Lo primero que hacemos cuando estamos pasando por un proceso de aflicción es culpar al diablo. Y por supuesto que Satanás ataca, eso no lo negamos. Pero veamos los casos de Job, de Pablo, de José. Era gente fiel que vivía sobre las aflicciones, sobre la circunstancia. O sea, a ellos no vivían su vida bajo la circunstancia. Ellos siempre estaban sobre la circunstancia. Aquello que les afligía no era el motivo de su conversación y su lamento diario. Ellos siempre estaban enfocados en lo que Dios iba a hacer, en la manera en la que Dios iba a glorificar. Y Él sabrá cómo, y Él sabrá en qué momento. Pero no estaban quejándose, ellos estaban viviendo en otro nivel. En el tiempo de Dios habrá liberación. Pero mientras tanto, Dios da esa liberación, yo voy a estar caminando sobre las aflicciones. Yo no voy a dejar que esa circunstancia sea el motivo que me impida ver las maravillas de Dios y las misericordias de Dios. Porque en medio de la aflicción, Dios se glorifica. Por encima de la aflicción, Dios se glorifica. Y mientras tal vez usted y yo estamos siendo formados en un área, Dios se está glorificando en muchas áreas, más de lo que usted y yo imaginamos o pensamos. Entonces, no nos dejemos inquietar, quitemos los ojos de la aflicción y parémonos sobre la roca que es Jesucristo. Fundamentemos nuestra vida en Dios, no la fundamentemos en las circunstancias, porque las circunstancias, aparte que son temporales, son variantes, pero Dios es eterno. No siempre es por juicio, pero siempre es por amor. Se lo repito, no siempre la aflicción viene por juicio, pero siempre viene por amor. Y no es juicio para el creyente es formación, porque saca lo mejor de ti. Y como citaba en el ejemplo al inicio, en la parte financiera, yo conozco gente que ha ordenado sus finanzas después de una situación terrible económica. ¿Por qué? Porque los hizo volver su mirada a Dios y dijeron, bueno, Señor, mira lo que pasamos. Y fue duro y tú tuviste que mover y abrir puertas y gente nos ayudó y gente estuvo a nuestro lado. Pero ¿por qué pasó? No estábamos preparados. Y entonces establecen un fundamento económico sobre sus familias. Dicen, bueno, primero, honrar a Dios con nuestros bienes. Segundo, aprender a administrar. Y empezaron con su cuaderno, sabiendo cuánto gastaban, cuánto ganaban, cómo lo invertían, haciendo un plan de ahorro, haciendo ahorros con objetivo, un montón de cosas. Y aquel juicio o aquella aflicción que parecía juicio resultó ser formación. Y lo mismo nos pasa en las relaciones emocionales, familiares. A veces vienen crisis y entendemos, bueno, ¿por qué esta soledad? ¿Por qué esta situación? Bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos a ser mejores personas, más tolerantes, para que la historia no se vuelva a repetir. Entonces, definitivamente la aflicción trae formación en la vida del creyente y formación hacia algo bueno.
En el Salmo 31:7 la palabra dice, dentro de muchas cosas, dice me gozaré. Me gozaré en mi Dios porque has visto mi aflicción. O sea, léalo en su casa. Definitivamente el momento de la aflicción es momento para gozarnos. Y alguien diría, pero es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. No, tal vez no sepa lo que hoy tú estás pasando, pero yo sí sé lo que yo he pasado. Y he visto a Dios glorificarse cuando le adoramos y cuando nos gozamos por encima de las situaciones y circunstancias de las cuales por lo general no tenemos el control. Y cuando le dicen, bueno, Señor, de esto no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Y mientras tanto, no voy a perder el tiempo, ni voy a maldecir tu nombre, voy a glorificar y exaltar tu nombre. En el Salmo 119, 150, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. ¿Quién? La palabra. La palabra de Dios es nuestro consuelo en la aflicción. Entonces, deje de estar, yo sé que hay pensamientos positivos muy lindos y muchas cosas que andan ahí por la red que vale la pena compartir, pero comparta la palabra y lea la palabra, edifíquese en la palabra de Dios. Esa sí es viva y es eficaz y no se equivoca. Dios tiene consuelo para tu vida y cuando tú le hablas a Dios, necesitas escuchar lo que Dios te va a decir y lo vas a escuchar leyendo la palabra. Si no lees la palabra, no vas a escuchar. Vas a escuchar lo que otros oyeron, no lo que Dios te está diciendo a ti. Es una decisión personal. Lee la palabra. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu atención? En la circunstancia. Vives circunstancia, comes circunstancia, desayunas, cenas y duermes circunstancia. Bueno, deberíamos esforzarnos por conocer más a nuestro Dios. No le dediques tanto tiempo a la importancia, no la agrandes. Cada vez que le das importancia, la agrandas, la maximizas. Ya la circunstancia está, lo que te está tocando vivir en este momento, pero recuérdale y háblale a esa circunstancia y dile la clase de Dios que tú tienes y que Dios siempre va a salir victorioso sobre ella. Y gózate y alégrese y fortalezcas en Dios. Y deje de darle tanta importancia además a la circunstancia. Dile a la circunstancia, bueno, viniste, el Señor me está formando a través tuyo y que sea lo que Él quiere hacer con mi vida. Y más bien que al salir de esta situación y al salir de esta circunstancia y esta aflicción puedas decir, soy mejor hombre, soy mejor mujer que antes. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia de una manera muy, pero muy especial.